Debate en el Congreso por supresión de comandos conjuntos. Estado de Chingaza es dramático, dicen senadores. Congreso envía cartas a 56 embajadas descartando golpe blando en el país. El potencial generador del Caribe es supremamente alto, tanto que tiene el potencial de alrededor del 80% en energía eólica. Sobre la mesa, el futuro de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Proyecto busca reducir tiempos de licencias ambientales. Florencia, en vía de ser distrito de conservación ambiental, turismo, naturaleza y paz. NS Noticias, con Marcela Baena. Buenas noches. La modificación y supresión de los comandos conjuntos y de las fuerzas de tareas conjuntas ha generado un debate en el Congreso. Mientras algunos senadores aplauden la decisión, otros consideran que esto beneficiará a los grupos al margen de la ley. Con la firma de la resolución que pone fin a los comandos conjuntos se generó una polémica en el Senado. Esa resolución también terminará con fuerzas de tareas conjuntas como Omega, Hércules, Titán, entre otras. Uno no logra entenderla porque no encuentra ninguna justificación técnica que diga que las fuerzas de tarea, los comandos conjuntos tengan alguna falla. Es una decisión muy equivocada que lejos de favorecer la seguridad de los colombianos parece estar favoreciendo la criminalidad y el terrorismo. Teniendo en cuenta que el contexto hoy en Colombia y en especial en las regiones se ha agudizado la guerra y sigue siendo sistemática, creo que es necesario. La fuerza pública tiene que cambiar su estructura para poder responder a esta coyuntura tan grave que estamos viviendo en el país. Pero también consideran que el decreto obedece a la transformación del conflicto en el territorio. Es evidente que con la finalización del conflicto entre el Estado colombiano y las extintas FARC-EP se transformó el conflicto. Ya hoy en día no se trata de la confrontación entre grandes estructuras armadas como se dio en su momento y que fue lo que originó esa necesidad de crear esas estructuras de coordinación. Hoy en día el conflicto tiene otras características, otras particularidades y eso necesariamente implica también cambios. Con esta decisión, las operaciones en los territorios quedarán a cargo de cada comandante de las fuerzas, es decir, Ejército, Armada y Fuerza Aérea deberán velar por la seguridad de las diferentes regiones del país que han sufrido durante años por la guerra. Fue radicado un proyecto de ley que busca reformar el sistema de justicia y paz que dio vía libre a la desmovilización de los paramilitares. El nuevo proyecto permite que lleguen terceros civiles y las estructuras de las bandas criminales. De ser aprobada la nueva ley, esta establece un límite temporal para el cierre del proceso penal especial de justicia y paz, agilizando los procesos de su competencia y resolviendo definitivamente la situación jurídica de los excombatientes de los grupos armados organizados al margen de la ley. Para darle la dinamicidad, para darle celeridad a un proceso que es letárgico, que tendrían que esperar las víctimas 70 años más para esperar la última sentencia, se vence este año, el tema de que se acaban los tribunales de justicia y paz y las víctimas quedan sin resarcírseles el daño. A este sistema, de ser aprobado, podría llegar los terceros civiles y los agentes del Estado no miembros de la fuerza pública. La iniciativa protege el talento humano y capacita al personal para no generar retrasos en las decisiones judiciales. Miren la importancia de este proyecto, está involucrando terceros y está involucrando agentes del Estado para que nuestro Estado, nuestros contribuyentes, no terminen pagándole a las víctimas lo que deben pagarle a las víctimas, los que verdaderamente estuvieron involucrados en el conflicto. El sistema da vía libre a las audiencias mixtas y habría un plazo máximo de 5 años para dar cierre definitivo al sistema de justicia y paz. La senadora María José Pizarro estuvo en el embalse de Chingaza, que surte el 70% de agua en Bogotá. Allí evidenció el estado del embalse, que llegó a su punto más bajo en décadas. Las medidas tomadas han sido insuficientes. Por esto citará a un debate al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Llegar a este gran embalse y ver su estado es espeluznante, asegura la senadora Pizarro. Todo esto, por lo que estoy caminando, debería estar lleno de agua. Hay espacios que ni siquiera se veían antes y hoy inclusive hay un eco casi que espeluznante en este lugar y es realmente doloroso caminar por acá. La senadora hizo un llamado a tomar conciencia sobre el uso y cuidado del agua ante la situación tan grave por la que está atravesando Bogotá.
no hay articulación del modelo energético colombiano, por lo tanto estamos al vaivén del clima, de las condiciones meteorológicas, de la lluvia, no hay una educación adecuada de la población. El llamado a que tomemos medidas de fondo y revisemos cuál sería la alternativa que nosotros podemos presentar para que a futuro no siga pasando esta situación. Los expertos coinciden en que el cuidado del agua es cuestión de todos. Es vital que la ciudadanía y las autoridades trabajemos juntos en la concientización del ahorro del agua y la protección de los recursos hídricos para asegurar que Bogotá y sus municipios aledaños puedan enfrentar esta creciente preocupación que nos está rondando todos los días. A propósito, cada vez hay más aceptación a la idea de explorar pozos de agua y evitar de esa forma que el centro del país se enfrente a un desabastecimiento del preciado líquido. En la actualidad, los embalses que surten de agua al centro del país cuentan con 1.102 millones de metros cúbicos de agua, situación que pone en riesgo el suministro en esta región. Por eso cada día coge más fuerza la idea de sacar las aguas subterráneas que brindaría seguridad de abastecimiento de este líquido por los próximos 100 años, solo extrayendo el 10% de este preciado líquido. Cerca de 77.000 millones de metros cúbicos de agua puedan ser parcialmente y técnicamente explotados, no más del 10%, entendiendo dónde se recargan estas zonas y ejecutando obviamente acciones de conservación en las zonas donde ellos se recargan. Desde el Senado ven viable esta posibilidad si no se comprometen los suelos y ecosistemas circundantes, pero también si los beneficios económicos de extraer esta agua se traslada a los ciudadanos. Vamos a empezar a hacer ese trabajo de citar un debate de control político para que los entes encargados nos expliquen o le expliquen a los colombianos qué se puede hacer y cuáles son las medidas ante esta problemática del agua que tenemos en Bogotá. Construir un pozo para extraer agua subterránea tardaría entre 8 y 12 meses. Su precio oscilaría, dependiendo de las características del suelo, entre 1 y 2 millones de pesos por metro perforado, pero de acuerdo al sitio explorado, se podría garantizar agua, en algunos casos hasta por 100 años. Uno de los departamentos más afectados por la falta de agua potable es La Guajira, y precisamente es hacia allá hasta donde está mirando el Senado de la República. En ES Noticias les cuenta en qué consiste esta iniciativa. En la historia de Colombia, a través de los años, se ha evidenciado lo que ocurre con el agua en La Guajira. Por eso, con una ley buscan crear un instituto que recibe los dineros de la nación, departamental, municipal y de cooperación internacional para gestionar una solución definitiva que ayude a los guajiros a salir de la crisis por falta de agua. Lo que hace es fortalecer las funciones que hoy tiene el Ministerio de Vivienda, pero que también se encargue del sostenimiento de toda la inversión que se ha hecho en torno a agua en el departamento de La Guajira. Otro artículo de la ley cambiaría la administración de la represa Ranchería, que genera y surte de agua a la región. Garantizar la sostenibilidad de los sistemas no convencionales de agua, que son los que prestan el servicio en las comunidades de la Alta Guajira. Esos sistemas se construyen y las alcaldías no los quieren recibir simplemente porque no tienen plata como mantenerlos. Este instituto se encargaría de eso. El proyecto fue aprobado en la plenaria del Senado y ahora pasará a la Cámara de Representantes, donde le restan 2 debates más para hacer ley de la República. Como resultado de la COP16, Colombia recibirá más de $100 millones para restaurar y proteger la biodiversidad, luchar contra la deforestación e impulsar el desarrollo de la bioeconomía. Además, se creó el Fondo Multidonante para la conservación del Chocó biogeográfico. Ante estos resultados, senadores piden hacer seguimiento a la ejecución de los recursos. Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo. Ocupa el primer lugar en especies de aves y de orquídeas. Por eso, uno de los puntos clave de análisis en medio de la COP16 fue garantizar los recursos para la protección de nuestra biodiversidad. Pero para los senadores, el reto no es solo conseguir el dinero, sino hacer seguimiento para que realmente se inviertan los recursos en la protección del medio ambiente. Yo hago un llamado a los estados del mundo que están negociando en esta COP para que generen mecanismos de seguimiento para que esos recursos efectivamente se usen
en lo que debe ser y no se desvíen esos recursos. Lograr la descentralización de los recursos y que lleguen a las regiones más apartadas del país también es uno de los retos. La descentralización, no solamente de competencias administrativas hacia las corporaciones autónomas, hacia las entes territoriales, sino la irrigación del recurso disponible para atender los ecosistemas. Senadores también hicieron una propuesta para lograr la financiación que permita proteger la biodiversidad. Lo que buscamos es que los países de primer mundo, que son a su vez los que más contaminan y a los cuales los países latinoamericanos tienen altas deudas, ese dinero, en vez de estar destinándose para el pago de deuda para estos países, se destine para la protección de los ecosistemas. Para la protección de nuestra fauna y flora, el país recibirá 20 millones de dólares provenientes de Noruega, 5 de Suecia y 50 en un bono de biodiversidad. La costa Caribe y los departamentos de Santander y Norte de Santander es tal el costo de los recibos que sus habitantes o comen o pagan. Por eso fue aprobada una iniciativa que ayudaría al bolsillo de sus habitantes. Les contamos en qué consiste. En la actualidad, si una empresa generadora de energía tiene pérdidas, ya sea por los costos o inclusive si hay conexiones fraudulentas o robo, estas pérdidas se le trasladan a los hogares colombianos y llegan cada mes en el recibo. Por eso se busca hacer justicia y que usted como ciudadano no tenga que pagar estas pérdidas, algo de lo que usted no es responsable. Acá estamos desde el Congreso de la República tratando de darle herramientas a la CREC para que de una vez por todas dejen de echarse la culpa y tirarse la pelotica uno con otro, sino que tengan las herramientas para intervenir la fórmula tarifaria y de una vez por todas le baje la tarifa de energía a la gente de la región Caribe que tanto sufre con esto. En la actualidad el servicio de energía es de lo más costoso y se busca que este servicio baje su precio, ayudando a la economía de los hogares colombianos, y lo que dejen de recibir por pérdidas esté a cargo de la misma empresa prestadora. No cobrarle las pérdidas no técnicas al usuario final. A mí me parece que esto va mucho más allá de estas pérdidas no técnicas y algo adicional están cobrando porque no nos coinciden las pérdidas no técnicas con el valor de las facturas. El texto aprobado advierte que toda entidad pública o privada que incurra en conexiones ilegales o cobros no permitidos estará sujeta a sanciones disciplinarias y penales. En otras noticias, el nuevo panorama político de Estados Unidos pone sobre la mesa el futuro de las relaciones diplomáticas de Colombia con este país. El nuevo panorama político de Estados Unidos pone sobre la mesa el futuro de las relaciones diplomáticas de Colombia con este país. Colombia siempre ha aplicado el bipartidismo. El país siempre ha trabajado con demócratas y republicanos, pero hoy pues no puedo ocultar mi corazón conservador y decir que también debemos replicarlo aquí en Colombia. Vemos con gran esperanza el triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos. Esto, con seguridad, va a garantizar la estabilidad política de nuestra región. Para los senadores, los temas de migración y de lucha contra las drogas deben ser los ejes principales en la agenda con el presidente electo. El tema de seguridad y de cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Lamentablemente, la falta de resultados en este ítem ha llevado a que desde el Congreso de Estados Unidos se nos venga reduciendo la ayuda. Partidos de gobierno señalaron la importancia de que se apoyen los procesos de paz del país y la economía de la región. Continúe respaldando la paz, los acuerdos celebrados en materia de paz y la implementación de sus acuerdos, así como los procesos de diálogo que están en curso. Su política económica tampoco nos va a favorecer a los colombianos. Yo oigo a algunos hablando de que ahora sí vamos a poder exportar, todo lo contrario. Él trabaja más es por el fortalecimiento interno. Ratificar los distintos acuerdos comerciales para dinamizar la economía del país es para los senadores otro de los puntos que deben estar en la agenda entre estos dos países. En un llamado a fortalecer la democracia y la estabilidad institucional en Colombia, algunos senadores enviaron una carta a 56 embajadas expresando su preocupación por las recientes y constantes declaraciones del presidente Petro sobre un supuesto riesgo de golpe blando. En su mensaje, los senadores le señalaron a los embajadores que no existen indicios de desestabilización política ni institucional en Colombia. En los próximos días empezarán las reuniones con las embajadas de Noruega, Nicaragua y Japón, que manifestaron su interés en reunirse con los senadores David Luna y Humberto de la Calle con el fin de promover un diálogo que permita fortalecer la democracia. En Colombia la figura del golpe de Estado ha sido absolutamente excepcional. Luego, a mí no me parece que ese sea un buen mensaje y queremos precisamente utilizar
la interlocución con los señores embajadores del resto del mundo para explicar, como me parece a mí, de manera evidente y visible, que aquí nadie está tumbando al presidente de la República. Que haya gente descontenta con el presidente, pues eso es normal, eso es parte de la política. Fue eliminado el polémico artículo de la reforma a la justicia que daba beneficios a quienes cometieran delitos contra menores de edad. El anuncio fue hecho por los senadores ponentes. Luego de la controversia desatada por ese artículo, que bajo el argumento de que si los indiciados aceptan los cargos habría más condenas, los senadores hicieron cambios al texto original y lo eliminaron. Los padres de familia de Colombia pueden celebrar porque logramos tumbar la rebaja de penas a los asesinos y violadores de niños. Ese artículo 7 que estaba en la reforma a la justicia lo sacaron. Era insólito que por confesión una persona de esta naturaleza fuera a tener la mitad, el 50% de rebaja solo por confesar. Miremos el caso reciente, ya confesaron y entonces le vamos a dar la mitad de la rebaja. Eso era absolutamente insólito. Tras la eliminación de este artículo de la reforma a la justicia, serán debatidos otros temas polémicos como el que busca la rebaja de penas sobre el principio de oportunidad para delitos de extorsión, secuestro y financiación de terrorismo. Logramos un acuerdo para permitir que cuando hay colaboración eficaz y se logre desmantelar bandas criminales dedicadas a la extorsión, al secuestro, a la financiación del terrorismo, se pueda conceder un principio de oportunidad y una rebaja hasta un 25%, pero siempre y cuando esa colaboración sea efectiva, eficaz para desmantelar bandas criminales. La próxima semana iniciará el debate de esta iniciativa. Ante la plenaria del Senado, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, hizo un enérgico llamado al gobierno nacional por el detrimento directo que sufrirá la población de los departamentos de Atlántico y Bolívar ante el eminente cobro de valorización a los dueños de los predios sobre la vía al mar. Más de 140.000 personas se verán afectadas. Este y otros temas en la agenda de la semana del presidente. Ante la imposición del gobierno por el cobro de doble valorización en la vía Cartagena-Barranquilla, el presidente Efraín Cepeda aseguró que este pago es antitécnico y que el Caribe está pagando los platos rotos de la baja ejecución presupuestal. Nos han anunciado que el cobro comenzará el próximo año y no podemos permitirlo. Su declaración fue respaldada por varios senadores, quienes anunciaron una demanda ante la Corte Constitucional. Reforma laboral, más reforma tributaria, más valorización, la gente no tiene de dónde más. El presidente Cepeda también lideró una reunión con la bancada costeña para escuchar una iniciativa que uniría al sector público, el privado, la academia y la sociedad civil para destrabar proyectos de generación de energía y aprovechar la ubicación privilegiada del Caribe colombiano como potencial energético. Una región potencia en materia energética, pero hay que solucionar los problemas de las tarifas de energía para dar esos pasos. El presidente también acompañó la celebración de los 60 años de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia. Cepeda resaltó los años de trabajo en equipo con entidades privadas y del Estado, enfocado en generar iniciativas que fortalecen la democracia en el país. Y buscando una salida a las altas tarifas de energía en la costa Caribe, el presidente del Congreso resaltó la iniciativa de implementar la generación de energías limpias y aprovechar el potencial de la energía eólica y térmica que se concentra en el Caribe colombiano. El Congreso es el camino. Muy importante la iniciativa de Alejandro Santos y Prisa Media en el sentido de buscar unas alianzas, unas sinergias para el tema generador de energía en el Caribe colombiano. El potencial generador del Caribe es supremamente alto, tanto que tiene el potencial de alrededor del 80% en energía eólica y por supuesto ese potencial le sirve mucho al país. La región Caribe está atravesando por un problema muy serio, muy triste hace muchos años, con las tarifas de energía, con empresas intervenidas, con empresas liquidadas. Y hoy una tarifa de energía en el Caribe colombiano de una casa de estrato 2 o 3 es igual a de estrato 6. Por eso esta iniciativa que reúne sectores públicos y privados para generar energías limpias es muy importante.
llamado al Ministerio de Ambiente para que se expidan las licencias ambientales para estos proyectos de energía limpias, muchos de ellos, sobre todo los de La Guajira, represados por falta de esas licencias ambientales. Los partidos de oposición gozan hoy de mayores garantías que las colectividades independientes y estas quedan en desventaja a la hora de ejercer sus actividades de control político. Una iniciativa aprobada esta semana en primer debate busca modificar el estatuto de la oposición para equilibrar la balanza. Es una paradoja que los independientes tengan una mayor representación a nivel nacional que la oposición, pero a la hora de actuar esa mayoría no tiene el mismo efecto. En el Congreso representan el 31%, mientras que la oposición un 26%. En consejos y asambleas los partidos independientes representan el 38%, mientras que la oposición el 11%. Y aunque son más, gozan de menos derechos que la oposición. Hay un vacío en el estatuto de la oposición en términos del papel, los derechos, las garantías que tienen que tener los partidos declarados en independencia. Es importante que ellos también tengan la posibilidad de intervenir en los medios de comunicación, de tener tiempos dentro de las plenarias y las comisiones para sustentar sus puntos de vista. Por esto, un proyecto de ley busca modificar el estatuto de la oposición para que los independientes tengan mayores garantías. Este proyecto busca un poco equilibrar esas garantías para los partidos que se declaren en independencia, fundamentalmente dándole la posibilidad de que puedan organizar el orden del día por una vez en cada periodo legislativo, e igualmente que tengan la posibilidad de hacer una intervención de réplica al presidente cuando se instalen las sesiones del Congreso. Es un buen proyecto, da más espacio, más tiempo de réplica. A mí me parece bueno, no solo independientes, sino también oposición. Hoy en realidad el estatuto de la oposición es escaso. Esta iniciativa pasará ahora a la plenaria del Senado. Una reciente medición realizada por la firma Cifras y Conceptos entre 6.191 líderes de opinión del país estableció que el mejor senador de esta legislatura es David Luna. Ha tenido una vertiginosa carrera a cargos públicos que comenzó como edil de Chapinero hasta llegar al Senado por Cambio Radical. Ser catalogado como el mejor senador de la República, según el panel de opinión de Cifras y Conceptos, es un gran reto. Y esto es producto de disciplina, de coherencia, de respeto, de entender que en la política uno solo puede comprometerse con lo que es capaz de cumplir. Ha participado además en la aprobación de los proyectos de licencia de maternidad para mujeres en política, en el de eficiencia energética y en el de vivienda digna, entre otros. Que el Congreso haya aumentado considerablemente en su imagen positiva. Eso demuestra que ha actuado independientemente y que ha actuado autónomamente. Los colombianos tenemos que entender que el Congreso no es un empleado del presidente de turno. Debe tomar decisiones pensando en la ciudadanía. La medición destaca los debates de control político y las audiencias públicas sectoriales. Algunas personas dicen que yo soy muy acartonado, pero yo prefiero ser acartonado a ser el que más grita, el que más insulta, el que mejor baila. Yo estoy acá es para resolverle los problemas a los colombianos. Para eso fue que me eligieron, para proteger sus intereses, para ayudar a que la economía familiar no siga siendo golpeada, para mejorar la seguridad. Y no solo en seguridad. Luna también ha gestionado nuevos proyectos en tecnología, justicia, cultura, educación y economía. En medio de polémicas, se conoció que la fase final de los Juegos Intercolegiados 2024 fue suspendida por falta de recursos. Claudia Martínez, ¿qué opinaron los senadores en sus redes sociales sobre esto? Buenas noches. Marcela, la decisión del gobierno de suspender los Juegos Intercolegiados que se realizarían del 2 al 30 de noviembre ha desatado una ola de críticas. Para la senadora Berenice Bedoya, Colombia enfrenta una crisis de financiación que afecta a nuestros jóvenes atletas. Para el senador Carlos Fernando Motoa, el desprecio por el deporte es evidente. Cada día cierran en promedio 4 restaurantes en Colombia debido a la inflación, los altos costos de las materias primas y los arriendos. Así lo reveló Acodres, que advierte la difícil situación que enfrenta ese gremio. La senadora María Fernanda Cabal dijo que el gobierno se ha ensañado con los restauranteros con el impoconsumo y los impuestos saludables que han derivado en la pérdida de empleos.
Por eso el senador Jairo Alberto Castellanos propone un plan de rescate para el sector gastronómico, reducción temporal de impuestos, acceso a créditos flexibles y capacitación digital. Marcela, esos fueron algunos de los temas que se movieron esta semana en las redes sociales de los senadores. Buenas noches. Claudia, gracias. Agilizar el trámite de las licencias ambientales puede contribuir a que se evite una crisis energética en el país. Un proyecto de ley radicado en la Secretaría del Senado busca disminuir los tiempos de respuesta de las autoridades ambientales en un 30%. La iniciativa liderada por el senador Miguel Ángel Barreto busca dar solución a la creciente demanda de gas y electricidad, acelerando los procesos para conectar nuevas fuentes de energía renovable. Esto permitirá que se garantice la energía sostenible, estable y accesible para todos los colombianos. Buscamos que para el transporte de energía y gas en Colombia se reduzcan en un 30% y que los plazos se cumplan, porque aquí se vienen dilatando las licencias ambientales, se vienen corriendo los tiempos y una licencia ambiental en Colombia está demorando 3, 5 años, lo que hace inviable los proyectos en nuestro país. Senadoras de la Comisión de la Mujer analizaron los avances legislativos en materia de equidad de género y el apoyo de organismos de cooperación internacional para proteger los derechos de las mujeres en todo el país. En la actualidad, el Congreso estudia 186 proyectos de ley a favor de la mujer. Con el fin de analizar el avance y la pertinencia de los mismos, senadoras de la Comisión de la Mujer se reunieron con líderes de distintos partidos y miembros de organismos de cooperación internacional. Establecer aún más acciones de sinergia, no solo en la formación, una malla curricular, en donde nosotros vamos como CLEM también a hablar con el Gobierno Nacional y los cooperantes que vienen generando procesos formativos para que sean idóneos para la participación política de las mujeres y la prevención de la violencia de la mujer en política y en otro tipo de violencia. Lograr que el tema de mujer sea incluido en los territorios del país es una de las prioridades de esta comisión. Por eso destacan que existan 850 comisiones de la mujer en distintos municipios del país. Nosotros hemos acompañado como instituto ese proceso de pedagogía también para que se puedan abrir en los territorios donde el instituto tiene trabajo justamente mayor capacidad de acción de estas comisiones de equidad de la mujer. Todavía hay un trabajo que hacer en los municipios donde no han sido creadas. Incentivar la participación política de la mujer sigue siendo uno de los retos que aún tiene Colombia, pues tan solo el 20% de los espacios de elección popular son ocupados por mujeres. Esta semana la Comisión Primera aprobó en primer debate una iniciativa que convierte a Florencia, en Caquetá, el municipio más poblado de la región amazónica, en Distrito Especial de Conservación Ambiental, Turismo, Naturaleza y Paz. Con esta iniciativa nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces. Florencia es conocida como la puerta de oro de la Amazonía colombiana, pero sigue amenazada, como toda esa rica zona, por la deforestación, el tráfico de fauna, flora, de especies silvestres y de madera. Una región que tiene muchos retos, los problemas de deforestación, donde el Caquetá está en el ranking de las regiones con más deforestación en Colombia, los problemas de conflicto armado, que están presentes aún con cultivos de uso ilícito, con grupos armados ilegales. Por esto se busca dotar de herramientas a este municipio para que pueda poner en marcha un modelo de desarrollo alternativo que ayude con el cuidado de su biodiversidad. Florencia es la puerta de la Amazonía. Al declararlo distrito especial, lo que se busca es un proceso de reorganización territorial para que pueda decidir sobre sus recursos naturales y comencemos a transitar hacia un departamento de vocación turística. Como un territorio biodiverso, donde un territorio de paz, creemos que podemos impulsar la imagen de un departamento tan importante, con la riqueza hídrica, con la riqueza natural, para que muchas personas del mundo conozcan el Caquetá. La iniciativa goza de buen ambiente y se espera que siga avanzando positivamente.